Bienvenidos a una nueva misión de Latinoamérica Piensa. Estamos en el primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico. Hoy dialogaremos con Guillermo Boulos, dirigente social, ex candidato a presidente del Brasil. Você tem futuro, meu irmão. É só não desistir nunca. Con Boulos dialogaremos sobre el futuro gobierno de Bolsonaro que genera tanta preocupación en toda la dirigencia progresista y en los movimientos sociales del Brasil. Analizaremos también por qué no se pudo ampliar la base de sustentación de una izquierda para poder triunfar en las elecciones. Los invitamos a participar de este primer Foro Mundial de Pensamiento Crítico acompañándonos con el hashtag Boulos en A24. Da judicialização da política, agora com Bolsonaro no Brasil, é atacar os movimentos sociais. Quer aprovar uma lei que trata movimento social como se fosse terrorista, manifestação social como se fosse terrorismo, em especial querendo atacar o movimento do sem terra e o movimento do sem teto. Ele disse que quer acabar com o MTST, que quer acabar com o MST. Nós dissemos a ele, e novamente aqui, se ele quer acabar com o MTST, há apenas uma forma: construa 7 milhões de casas a todos os sem-teto do Brasil. Guillermo, un gusto poder charlar contigo en el primer Foro de Pensamiento Crítico que se está haciendo aquí con Claxo en Buenos Aires, poder conversar con vos sobre el presente que transita Brasil, ¿no? Con este neofascismo que va a asumir la presidencia el 1 de enero próximo. ¿Vos pensabas que Brasil iba a poder transitar la noche tan oscura que está por comenzar? Hola Nicolás, primeramente muchísimas gracias por la oportunidad, por nuestra charla. Mira, nadie pensaba. Lo que representa Bolsonaro es el mayor retroceso democrático de la historia reciente de Brasil. No se puede subestimarlo. La izquierda y buena parte de los partidos políticos brasileños ya han cometido el error de subestimarlo antes del proceso electoral. Y lo que dice Bolsonaro al respecto de lo que pretende hacer en su gobierno es gravísimo. Primero, en términos de las libertades democráticas. Bolsonaro representa una tradición política profundamente autoritaria. Dice a una semana antes de las elecciones de la segunda vuelta que la oposición en su gobierno, que llaman los rojos, tienen dos alternativas: el cárcel o el exilio. Su ministro ahora de Relaciones Exteriores, su canciller, ha dicho que el calentamiento global es una invención de los marxistas y que no pretenden mantener cualquier tipo de relación más fuerte con los vecinos, con Mercosur, con América Latina. Hay un marxismo parecido a la década del 50 en los Estados Unidos, ¿no? Total. Hablan incluso tipos de su base parlamentaria de criminalizar el comunismo. Y está planteando que los movimientos sociales, como uno que vos integrás, son grupos terroristas. Terroristas, sí. ¿Y qué puede hacer la sociedad brasilera frente a esta etapa nueva que se abre, ¿no? ¿Alcanza solo con la resistencia? ¿Hay que trabajar en la unidad del campo popular, de la izquierda? ¿Cuál es el camino que hay que transitar hoy en día? Mira, yo creo que tenemos dos grandes desafíos. El primero es no tener miedo, porque su discurso es un discurso de intimidación. Su discurso de autoritarismo político, represión, criminalización de los que luchan, viene junto con un conservadorismo moral brutal y quiere imponer un patrón de desmovilización a la sociedad. Es preciso mantenerse organizado y en las calles. Y el segundo desafío es no caer en la división. Es necesario más que nunca
un proceso de unidad, no solo de las fuerzas populares, no solo de las fuerzas de izquierda, sino del conjunto de las fuerzas democráticas. La incapacidad de los gobiernos para proteger a las personas contra la falta de morada y tierra es agravada por la tendencia de criminalización y violencia contra la población en estas condiciones. Aquí todos ganan poco y gastan más de la mitad en arriendo. Así no se puede vivir. En la mitad del mes ya no tienen para comer. Recientes relevamientos de la ocupación Pueblo Sin Miedo desconstruyen los preconceptos de las élites contra los sin techo. Más del 73% de los habitantes son económicamente activos y su renta media no supera los $400. Ellos dicen en la televisión que entregaron casas y eso es una mentira. Queremos nuestra casa. A exactamente 2 décadas de su creación, el mayor movimiento de lucha por la vivienda de Sudamérica expuso su peso en la Plaza Largo da Batata. El movimiento de trabajadores sin techos es mi vida, porque si no fuese por él, no tendría una casa para vivir. Después de la censura contra un show de Caetano Veloso en la ocupación Pueblo Sin Miedo, el artista cantó junto a invitados ante miles de personas que reafirmaron que grupos ultraconservadores y la represión institucional no pasarán. Lo que ellos consiguieron es que el show de Caetano, que iba a ser para 7.000 personas en San Bernardo, se convierta en un show para 30.000 personas en el Largo de la Batata, en la conmemoración de los 20 años del movimiento de trabajadores sin techo. ¿Cómo presentarías, Guillermo, vos lo que es la lucha, lo que simboliza el movimiento de trabajadores sin techo? Mira, eso es muy importante, Nicolás, porque ahora están queriendo poner el movimiento como terrorista. El movimiento de los trabajadores sin techo reúne miles de familias que no tienen vivienda. Familias que ganan como que 900 reales en su salario y dejan 700 en el alquiler, ¿no? Personas que moran en barracos, en situación de riesgo, en situación muy precaria. En Brasil hoy son 7.700.000 familias, casi 30 millones de personas que están en esa situación. Cuando hacen ocupaciones, tomas de tierra, no lo hacen porque quieren, sino porque no tienen otra alternativa. No son terroristas, sino tienen sus derechos sociales negados, son víctimas de la injusticia social. Y que el gobierno de Bolsonaro y el propio Bolsonaro los defina como terrorista implica esto: asustar a este movimiento, generar el miedo para que se desarticule. Mira, la verdad es que hoy tenemos 2 movimientos con mayor fuerza de movilización en Brasil, de fuerza de movilización más organizada, de movimientos más estructurados. El MTST de los sin techo y el MST de los sin tierra quiere poner a los 2 como terroristas, incluso para destruir la capacidad de movilización organizada de la oposición y del movimiento social. Es una operación política. Pepe Mujica, una vez que conversábamos con él, decía que si en Argentina ocurría lo que está ocurriendo en Brasil, donde ponían preso a un dirigente político popular como Lula da Silva, a la Argentina la prendían fuego, ¿no? Que Argentina es un país con una fuerte capacidad de movilización. ¿Vos pensás que el pueblo brasileño va a poder transitar un camino en los próximos meses de resistencia, de marcada resistencia? Mira, están haciendo un teste con la tolerancia del pueblo brasilero. El pueblo brasilero, es verdad, es un pueblo más tolerante, es un pueblo que muchas veces sufre en silencio. Es un pueblo que, por ejemplo, quería votar en Lula, pero muchos no fueron a las calles para defender a Lula. Pero hay límites para todo, ¿no? El proyecto que quieren aprobar ahora en Brasil, en términos económicos, en términos sociales, es destruidor, es devastador. Y yo creo que va a generar una reacción de parte importante de la sociedad. Y ellos lo creen en eso. Por eso apuestan en la represión. Boaventura de Sousa Santos habla mucho sobre eso. La base de la crisis democrática en Brasil y en el mundo es porque el régimen de acumulación del capital financiero y su proyecto de sacar derechos es tan extremo que no puede convivir tranquilamente con formas democráticas. Nós queremos projeto amplo para o Brasil, profundamente democrático, mas também que busque de forma incansável
justiça social. Faz 30 anos que esse país saiu de uma ditadura. Se nós estamos aqui hoje podendo discutir o futuro do Brasil, é porque teve gente que derramou sangue para ter democracia. Se você vai poder votar no domingo, é porque teve gente que deu a vida para isso. O que está acontecendo no Brasil é um descalabro. Seus direitos estão sendo cortados todo santo dia. Todo dia uma notícia ruim para você. E você é parte da solução. En esta segunda vuelta, Brasil está en una encrucijada que no es apenas entre dos candidatos, de proyecto de país, de destino de país, encrucijada entre democracia y totalitarismo. Por eso no titubeamos en ningún momento en declarar nuestro apoyo integral a Fernando Haddad, ahora en la segunda vuelta. Esperamos que a campanha do Haddad, nesse segundo turno, assuma firme compromisso com todos os direitos dos trabalhadores contra as pressões do mercado, com enfrentamento aos privilégios econômicos e às velhas práticas políticas que aumentaram tanto a descrença e abriram terreno para saídas autoritárias. Y en el proceso electoral, no todas las fuerzas democráticas tomaron una definición de apoyar a Fernando Haddad, inclusive candidatos con mucho nivel de representatividad que en un momento aspiraban a ser el candidato también del Partido de los Trabajadores. Algunos sectores han cometido errores muy serios. Ciro Gómez ha cometido el error en la segunda vuelta de no haber declarado un apoyo más contundente a Haddad. Nosotros lo hicimos. Las diferencias que podemos tener con el PT en ese momento no son mayores que las convergencias que tenemos contra Bolsonaro. Eso es cierto. Al mismo tiempo, solo vamos a conseguir hacer, de hecho, un frente amplio sin hegemonismos, sin dueño. Uno muchas veces observa en la televisión a un Brasil blanco, cuando todos sabemos que Brasil es un país mulato, ¿no? Y que muchas veces, ¿no?, su población mulata negra es invisibilizada por estas élites económicas. ¿Tiene capacidad de movilización y de reacción el pueblo brasileño en los próximos meses? Me gustaría tocar dos puntos en eso. Primero, 57 millones de personas votaron a Bolsonaro. Pero no es verdad que tengamos en Brasil 57 millones de fascistas, ¿no? La mayor parte de las personas que han votado a Bolsonaro no necesariamente comparten de esos valores más conservadores, más moralistas y de su visión política autoritaria que defiende la dictadura, que exalta la tortura, todo eso. No fue porque sus concepciones de extrema derecha tienen mayoría en la sociedad, sino porque ha conseguido representar el outsider, ¿no? Un sentimiento, canalizar un sentimiento de rechazo a la política en un momento de crisis de representación brutal en el país, con una imagen que no es real, porque el tipo es diputado hace 28 años, pero fue presentado y con un trabajo muy fuerte y diría más criminoso en el WhatsApp, construyeron su imagen como el único que iría a luchar contra la corrupción, que iría a hacer política, cambiar todo en la política, todo eso. Más allá del tema del miedo, Bolsonaro fue un hábil explotador del miedo de las personas. Brasil está en una crisis de violencia urbana fortísima. En el último año fueron 62.000 personas muertas, homicidios, ¿no? Entonces, explotando el tema del miedo y la desesperanza política, ha ganado las elecciones. Bolsonaro não é um salvador da pátria, é uma aventura que eu não tenho a menor dúvida traria consequências desastrosas para o país. Bolsonaro representa a velha política corrupta, as velhas práticas. Esta é a proeza de, em 27 anos, aprovou 2 projetos e conseguiu comprar 5 imóveis. Mais imóveis do que projetos. Você não tem vergonha, Bolsonaro? Veja, auxílio moradia, com 6 milhões de famílias sem casa no Brasil. Você não tem vergonha disso? Eu teria vergonha se estivesse invadindo casa dos outros, né? Auxílio moradia, está previsto em lei. Se é imoral, é outra história. Imoral é você fazer o que você faz. Agora, não vim aqui, desculpa, aqui para bater boca com um cidadão desqualificado como esse aí. Obrigado, Boixá. Pode passar para outra pergunta. Ele diz que está do lado do povo. Votou contra a PEC para dar direito para as empregadas domésticas. Votou com Temer pela reforma trabalhista. Votou com Temer para congelar gasto social. A nós ele não engana.
E nós vamos ter que trabalhar dia e noite para que ele também não engane o povo brasileiro. Muchos de estos poderes, estos frenos, también están siendo cooptados por un pensamiento fascista, una Corte Suprema que rápidamente puede modificarla, e inclusive se pensaba que el juez Moro pues uno de los 3, 4 jueces, si jubila a alguno de los jueces, que puede impulsar Bolsonaro. Unas Fuerzas Armadas que hay un sector importante de ellas que parecen sostener también este discurso tan duro, y un Congreso, ¿no? Un Congreso que destituyó sin causa a una presidenta y que hoy la bancada de los evangelistas, de aquellos que están a favor de la aportación de armas, ha crecido mucho. Es verdad. Mira, estos frenos son frágiles, ¿no? Pero son los que tenemos junto con la movilización social y tenemos que apostar. Tenemos que poner presión al conjunto de las instituciones que se posicionen ante el ataque a las libertades democráticas. Y hacemos desde la sociedad organizada, desde los movimientos sociales, desde las fuerzas políticas democráticas. Ahora, hay otra cuestión. El gobierno Bolsonaro también es un gobierno profundamente ultraliberal, lo peor que se puede imaginar. Ayer mismo ha nombrado el nuevo presidente de Petrobras. Es un tipo que defiende abiertamente la privatización de Petrobras. Los 3 principales nombres de su equipo económica son banqueros. Uno viene del BTG Pactual, Paulo Guedes es el principal. Otro de Bradesco, Levy, que incluso lamentablemente estuvo en el gobierno de Dilma. Y el tercero ahora de Santander, que va a controlar el Banco Central en Brasil. O sea, las élites económicas sin intermediarios. ¿No? Se va a iniciar un proceso. Y la sociedad, e inclusive las Fuerzas Armadas, porque en las Fuerzas Armadas hay tensiones, dicen, vinculadas a un ala más nacionalista y a un ala ultraliberal. Digo, ¿no va a ser gratuito una supuesta privatización de Petrobras? Por cierto que no. Y en la sociedad, porque esto viene junto con un paquete que toca el tema de las jubilaciones, un régimen de capitalización que proponen ahora, que es muy peor de la reforma propuesta por Temer. En el tema de los derechos laborales, un profundamiento de la reforma laboral de Temer, que saca todos los derechos prácticamente. Entonces, el proyecto de Bolsonaro va a encontrar rechazo en varios sectores sociales, sobre todo, imaginamos nosotros, de entre los más pobres. Entonces, es necesario tener un campo organizado, un campo democrático, un campo de lucha por los derechos, que va seguramente a tener un papel importante. Ahora, en el primer momento, con un gobierno electo con fuerza, que probablemente va a tener mayoría en el Congreso, en el primer momento nosotros vamos a necesitar mucho de la solidaridad y del apoyo internacional, de la denuncia internacional. Mira, una de sus primeras medidas quiere que sea la ley de terrorismo para calificar los movimientos sociales, las protestas sociales, a todos que luchan. Es posible que si no haber una reacción más fuerte, e incluso de la comunidad internacional, que ponga en el cárcel a dirigentes. A muchos dirigentes. A vos directamente. Sí, a mí directamente. Después de electo ha citado y dicho es un terrorista. A Fernando Haddad ha denunciado a muchísimos dirigentes que, como dijiste vos, o el exilio o la cárcel. Sí. Ahora, ¿qué representa para vos Mariel Franco, ¿no? Como ella era militante del partido que vos integrás? Mira, Mariel fue un símbolo de una nueva forma de hacer política en Brasil. Históricamente, las mujeres, los negros y negras, los LGBTs son excluidos y subrepresentados. Mariel representaba a los 3 y además ha venido de la favela. Era el personaje más típico que la política tradicional brasilera le excluye, no le da voz. Y Mariel ha conquistado esta voz. Y fue brutalmente asesinada hace 8 meses, sin que haya hasta ahora ninguna respuesta. Esto es grave, porque el episodio de violencia política simbólico contra Mariel y que tuvo una repercusión internacional como un crimen político
no se resuelve, si no se apunta los culpados, no es una cuestión de venganza, es una cuestión de justicia. Y que no haya impunidad. Y por cierto, porque si hay impunidad, el mensaje que se pasa es un salvoconducto. Se puede todo. Si se hace eso con una concejal, con un caso que ha ganado visibilidad internacional y nada ocurre, bueno, se puede hacer con un indígena, se puede hacer en las villas, se puede hacer con el dirigente sindical, con el sin tierra, con el sin techo, se puede hacer con todo. Guillermo, ¿vos pensás que en las calles está la lucha para que Brasil recupere un camino de desarrollo con equidad, que ponga al ser humano en el centro de la escena de las políticas públicas? Estoy cierto de eso. Nosotros vamos a necesitar de varios niveles de articulación con muchos sectores de la sociedad, incluso internacionalmente, con juristas, con lideranzas políticas, con partidos, con religiosos, con intelectuales, con artistas, con mucha gente. Pero la posibilidad que tenemos de derrotar el proyecto que representa Bolsonaro está en las calles. A melhor forma de enfrentar o conservadorismo é não deixando que eles imponham a agenda política do país. Resistindo e colocando as nossas questões no centro da agenda. Nós temos que nos desafiar a fazer uma campanha movimento, com grupos de ação nas universidades, nas escolas, nos bairros desse país. Este sistema político não nos representa. E é exatamente por isso que nós vamos fazer a disputa. E nós queremos aqui dizer para todo mundo que está aqui no calçadão hoje que a primeira medida, Sônia, do nosso governo chegando lá, dia 1º de janeiro de 2019, vai ser revogar todo esse estrago que o Temer fez e devolver as conquistas do povo brasileiro. ¿Cómo evaluás ahora a la distancia, algunas semanas, lo que ha sido tu candidatura presidencial? Nosotros lanzamos un proyecto, ¿no? Un proyecto de futuro, una izquierda que tenga la capacidad de enfrentamiento, que venga del trabajo de bases en las periferias, en los movimientos sociales, conectada con estos movimientos y con nuevos movimientos. Hicimos una alianza de fuerzas políticas del PSOL, del PCB, con movimientos sociales como el Sin Techo, los indígenas, los movimientos de comunicación como el Milla Ninja, movimiento de mujeres, movimiento de juventud, movimiento negro, un conjunto de movimientos. En el proceso electoral tuvimos un problema muy fuerte que con la polarización, el miedo, el odio, esta fue una elección en Brasil que tuvo muy poco espacio para un proyecto de esperanza, para un proyecto crítico del país, ¿no? Las personas votaron con miedo o votaron con odio, eso se pasó. Pero nuestra perspectiva fue plantar semillas para el futuro, articulado miles de personas en el país, una juventud y que va a seguir, porque no era un proyecto solamente para una elección, sino un proyecto para una generación. Es esto que estamos construyendo. Guillermo, para terminar, nosotros hacemos tiempo en las redes sociales preguntas breves, ¿no? Y esperamos respuestas breves. ¿Qué representa Lula para vos, que te ha mencionado como uno de las figuras emergentes, sucesor de sus luchas conjuntamente con Manuela Dávila? Lula es el mayor liderazgo político de Brasil, que en su gobierno ha tenido muchos aciertos y es reconocido por eso, ha tenido errores también, pero hoy es víctima de una trama política y de una injusticia brutal. Y por eso estamos solos por Lula libre. ¿Lula libre es un sueño o realmente lo ves posible en el corto plazo? Lula libre es posible si cambiamos la relación de fuerza social y política en Brasil, porque su detención es una detención política. El tema no es un tema de juicio de proceso, sino un tema de fuerza y de presión. Enquanto eles globalizam o medo, nós globalizamos a esperança. Enquanto eles globalizam o autoritarismo, nós globalizamos a resistência. ¿Cómo soñás el Brasil del futuro? El Brasil del futuro
Es un Brasil en que la injusticia social, la desigualdad brutal que tenemos, sea enfrentada por la mayoría. Un Brasil donde todas las formas de amor sean respetadas. Un Brasil donde nadie sea muerto o sea juzgado diferente por el color de su piel o por su origen étnica. Donde hombres y mujeres tengan los mismos derechos, donde las mujeres tengan los mismos salarios y puedan decidir sobre sus propios cuerpos. Un Brasil con justicia, con libertad y con democracia. Pela democracia, por nossos direitos, pela unidade dos povos latino-americanos, até a vitória. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Para terminar, siempre hacemos una foto. Claro. Yo me acerco ahí, una foto juntos. Bueno, gracias, más. Muchísimo gusto. No, gracias a vos. En el próximo programa en Latinoamérica Piensa, dialogamos con Beatriz Sánchez, periodista, dirigente política de izquierda, ex candidata a presidenta por el Frente Amplio. Con Beatriz analizamos las transformaciones pendientes de un Chile que sigue reclamando justicia social.